Muy bien, ¿qué tal? Adictos al Tiner, bienvenidos una vez más al martes de Tiner. Aquí, chicos, su espacio seguro, su lugar seguro, la rata con Tiner. Pues el día de hoy traemos temáticas muy interesantes. Venimos Pero renovados. venimos renovados, esperemos que ya se esté escuchando la diferencia de audio. Tenemos un nuevo micrófono para mejorar la retención. Estrenar. Eventualmente haremos ASMRs, estén atentos. Bueno, principalmente y antes de empezar con todo, queremos agradecer a Curativa una vez más por prestarnos las instalaciones y pues bueno, con motivo de las fechas pues venideras y de las celebraciones que estamos viviendo ahorita como cultura mexicana, pues decidimos abordar esta temática acerca de pues el Día de Muertos, ¿no? Orientada un poco más como a esta relación que pareciera romántica que existe entre los mexicanos y la muerte, ¿no? O sea, la cultura mexicana en general, pues parecía que está en contacto constante con la muerte, ¿no? Y curiosamente no es una muerte que es idealizada, ¿no? Es una muerte hablando de, pues, lugares, por ejemplo, en el norte con tiroteos o aquí en el centro con muchos problemas que representan el centro, ¿no? Entonces, entonces hay mucha, Hay mucha muerte. Hay mucha muerte. De todo tipo, sí. Entonces, lo curioso es que llegan estas fechas y pareciera que todo eso que pasa malo en el año pues no existe, ¿no? Y por el contrario, glorificamos aún más. Tenemos una visión muy bonita de la muerte, ¿no? En sí, estas fechas. Esta cosmovisión acerca de la vista mexicana de la muerte, ¿no? Pues es muy romántica, ¿no? Específicamente hablando de estas fechas, entonces, pues queríamos abordar estos temas que pues tienen muchos matices. Así que, pues sí, chicos, yo soy Liam. Yo soy Luis. Yo soy Yavi. Yo soy Roberto. Y bienvenidos una vez más a Martes de Tiempo. Comenten, por favor, chicos, temas que les interesarían, que les gustáramos que abordáramos. Como ya lo hemos comentado en episodios anteriores, lo podemos hacer desde nuestra ignorancia, obviamente, pues, un ligero estudio acerca de lo que quieren que hablemos, o lo podemos abordar desde nuestro poco o mucho conocimiento acerca de ese tema, ¿no? Entonces, hagamos esto más interactivo, chicos. Recordemos que este es su espacio, entonces, si hay un tema que les interese, por favor, díganoslo, podemos abordarlo aquí. Y pues sí, sin mucho más que agregar por el principio, la relación tóxica, ¿no? Básicamente. ¿Es tóxica? Mexicano con la muerte. Del mexicano con la muerte. Yo creo que es tóxica. ¿Sí crees que es tóxica? Claro que es tóxica. Pues habría que empezar un poco tratando de hacer este recorrido, ¿no? Ir viendo de dónde surge esta tradición, ¿no? Porque creo que justamente, especialmente en México, y en general muchas culturas latinoamericanas que fueron anteriormente colonizadas, pues tenemos un bagaje cultural mixto, ¿no? O sea, no es una cuestión, hay una mezcla muy importante de culturas y tradiciones, ¿no? Que se han ido, ¿no? Entonces creo que sería como importante, pues, empezar por ahí, ¿no? Ir viendo más o menos como, las raíces que tuvo esta tradición, cómo se ha ido modificando a lo largo del tiempo, y pues qué es lo que representa actualmente, ¿no? Yo había escuchado una opinión un poco controvertida acerca de la raíz histórica de esta celebración, y fue de mi compañera aquí presente. ¿Que es española? Que es española. Pues es que como tal, no es española. Pero sí. Nada, continúe. Sí, es que sí y no, sí es española. Porque al final de cuentas, recordemos que a la hora de poner la ofrenda de Día de Muertos, ponemos muchas veces las cruces. Eso no es un simbolismo de mixteca. Prehispánico. Exacto, prehispánico, nada de eso. O sea, ya para empezar, ¿no? Y luego, pues el pan es otro ejemplo que lo veíamos en clase, ¿no? ¿Sábado? Viernes. Lo veíamos que pues la masa y el trigo y eso no se cosechaba aquí en México. Entonces es otro ejemplo muy claro. Ciertas frutas, etcétera, pues también, ¿no? O sea, no eran de la cultura prehispánica. Sí. Entonces, por ende, mucha de esa idea. Sí, sí lo festejamos aquí. Están los dioses, está Mictlantecutli, su pareja que es Mictlacihuatl, algo así es. Están los otros dioses que son. O sea, creo que son de la maya o de la azteca, no creo que de los dos. Pero pues hay muchos dioses y sí, realmente sí se veneraba a la muerte antes, ¿no? O sea, sí, los prehispánicos veneraban a la muerte, pero yo les decía más que como un fin, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, justo era una parte de, porque cuando iban a la guerra era una honra morir en batalla, o sea, era algo fantástico que pues si no llegabas, así que muerto de regreso, pero pues no llegabas a ese nivel de honra, pero pues eras contemplado porque participaste, pero pues era mejor que murieras en el campo de batalla.
Sí, sí, claro, como lo dicen, como un honor. Sí. Obviamente, pues, o sea, El sacrificio, por ejemplo, ¿no? De cómo Sí. veían a la muerte de una forma diferente. Claro, o sea, la se contemplaban. creía que el que era sacrificado con honor, ¿no? Con gusto. O sea, era un honor ser sacrificado ante los dioses. sí, justamente. O sea, obviamente la costumbre, digámoslo así, que tenemos ahora, pues sí es como una mixología, ¿no? O sea, sí es de que, Sincretismo. ándale, un sincretismo cultural, que es la palabra que ocupaste tú, ¿no? Sí, Sí, un sincretismo buena memoria cultural. tienes. Sí, bueno, como sincretismo, entendemos sincretismo cultural como la combinación de varias culturas, ¿no? Bueno, hecha en una sola costumbre. El Día de Muertos, pues sí, es esto porque se retoman ciertas costumbres que existen de tiempos prehispánicos y además, pues existe esta como catolización, ¿no? Cristianismo, porque en esa época recordemos que no había como tal católico. Judío cristiano. No, hay que tomar muy claro que es cristianismo, así como, porque en esa época todavía no se implantaba como tal el catolicismo, todavía éramos, Pero bueno, ya en esa época todavía era... ya se implantaba más el catolicismo, ¿no? Porque se supone que empezaron a convencer a la gente ocupando la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero modificándola a una diosa que ya teníamos. Fíjate. Eso es muy interesante. Todas las advocaciones de la Ajá, Virgen. sí, justamente, que creo que vamos más o menos con la misma idea, ¿no? O sea, esta idea de que, pues, ¿cómo usaron los españoles figuras o imágenes de algo que nos hacía sentir orgullosos para dominar, bueno, para conquistar? Sí, fue una especie de dominación cultural. No es tema de ahorita, no, pero sí es un tema que podremos tratar, fíjate, o sea, Sí, es un tema que podríamos hablar. la cuestión es que, claro, ¿no? O sea, ya queda este punto en el que la tradición es una mezcla, ¿no? Ya, que es algo que también lo ha hecho muy único, ¿no? Que también hace muy únicas tanto a las culturas mexicanas como en general a las culturas latinoamericanas, ¿no? Que son el resultado, ya no son ni una ni la otra, ¿no? Es cierto que si bien es una tradición prehispánica, creo que es a donde ibas con tu comentario, ¿no? No es ya esa tradición prehispánica, ¿no? Dejó de ser esa tradición prehispánica en ese momento, pero tampoco es una tradición estrictamente española o estrictamente cristiana, ¿no? Es una mezcla, es una cuestión completamente nueva y creo que es justamente, es un reflejo interesante, ¿no? De cómo funciona también la cultura mexicana, ¿no? Que tiene sus características propias y pues justamente nuestra relación con la muerte es un pilar fundamental, ¿no? Creo que muchas veces, creo que nuestra cultura es de las pocas, ¿no? Que tiene esta relación tan cercana y no tan temida con la muerte, ¿no? Que Sí, es algo claro. que se recuerda, ¿no? Que tiene Sí, una... sí. Yo ahí tengo ciertas discrepancias, porque por ejemplo, lo veía en la antología, esta idea de que sí, romantizamos mucho la muerte y somos a los ojos de los extranjeros como el país que brinda la muerte o festeja a la muerte, pero si se ponen a pensar, realmente desde la educación no hablamos de la muerte. En el día a día ni siquiera se toca, ¿no? Está rodeado de tabús, justamente. Exacto, desde cuestiones culturales, pues. Y eso es un afrontamiento importante que tendrían que tener los niños, ¿no? O sea, a nosotros nos decían, por ejemplo, que pues, las mascotas es el primer acercamiento con la muerte real que tienes, ¿no? Muchas veces, muchos niños, el primer acercamiento que tenemos es con una mascota. Lamentablemente hay veces que nos tocan familiares. Pero lo idóneo es que sea una mascota. Que bueno, también justo lo que dices es interesante, ¿no? Cómo es un tema hasta cierto punto tabú, pero cómo funciona también esta tradición como una especie de válvula de escape, ¿no? Es como si, exacto, como si reprimiéramos toda esta cuestión del luto, de la muerte, pero tenemos una fecha específica donde todos, no necesariamente la celebramos, pero recordamos a nuestros seres queridos, ¿no? Y como que está bien hablar de muerte en estas fechas. La expresión, ¿no? Sí, la expresión que es sumamente artística, ¿no? O sea, los colores, las flores, las velas en la noche en los panteones, ¿no? Nos reunimos todos. Incluso la música. La música, claro, también. O sea, hay muchísima, ¿cómo decirlo? O sea, como este evento, pues sí es un macroevento, ¿no? O sea, es celebrado a nivel nacional, ¿no? Y incluso hasta últimamente más, ¿no? Porque pues, estos mexicanos que se han ido... Eso habla mucho de la globalización del mundo, ¿no? O sea, ahí ya lo estoy relacionando un poco más a otra cosa, ¿no? Pero sí, pues los mexicanos han ido así poniendo sus miguitas del Día de Muertos y pues mucha gente lo ha empezado a hacer. Sí, tenemos, por ejemplo, no sé si lo ubican bien, quienes por darle promoción a Chinguamiga. La coreana, cómo es que fue adoptando todas estas cuestiones. Sí. Y obviamente al vivir tanto tiempo aquí en Latinoamérica, cuando regresó un tiempo a Corea del Sur,
pues, intentó imitar allá su pequeña ofrenda, que no le salió y sus papás lo veían con raro, Sí, porque pues es normal. sí, claro. Pero pues empezó a dejarles ese aspecto y hasta sus papás lo imitan. Wow. No, sí, o sea, es que ve, o sea, como la magnitud, ¿no? O sea, yo creo que es una de las expresiones más mexicanizadas, ¿no? O sea, acerca de una cuestión de nuestra cultura, por así decirlo, como esta época, por así decirlo. O sea, pues es un evento que se siente muy mexicano, ¿no? O sea, que está repleto siempre de muchas cuestiones que pareciera que son pues pertenecientes a nuestra cultura. Bueno, así es como lo veo yo, ¿no? O sea, porque, o sea, si vemos como cuál es digamos, el estereotipo del mexicano fuera de México, pues es una Taco, persona sombrero, alegre. poncho. Ajá, o sea, es taco, sombrero, poncho, pero es un güey borracho fiestero, ¿sabes? O sea, obviamente, aunado un poco tanto a como estereotipo que existe, pues esta celebración es muy mexicanizada, ¿no? Se siente muy mexicana, pero además existe otro proceso, ¿no? Que es también muy curioso y es que lo mencionaste tú acerca de la globalización, ¿no? O sea, que ya también pues es curioso que, por ejemplo, otras pues empresas que son más grandes pues producen como pan de muerto, ¿no? Pinches cantidades industriales, güey, ¿no? O sea, pero industriales, güey. Y ya no solo pan de muerto, güey, es pan de muerto cubierto de chocolate, pan de muerto relleno de nata, De pan Nutella. de Nutella, o sea, Nutella, De ni Nutella. siquiera es chocolate, güey, o sea, es Nutella, güey, o sea, hazme el favor. O sea, obviamente sí, sería cuestión. Chocolate. Bueno, pero lo vi avellanas aquí, pues no sé. Pues sí. No sé si había avellanas No sé, aquí, no la sé, verdad. Él come gramos de cacao, no come chocolate. Pero yo desconozco el origen de la avellana. Y justamente, o sea, obviamente, para abordar este tema, pues teníamos en consideración varias cuestiones que refieren como a la temática del Día de Muertos, ¿no? Pero principalmente es como la relación del mexicano, ¿no? O sea, bueno, hay muchos tabús que giran en torno a la muerte, no se habla tanto de la muerte, pero el mexicano sí Está muy expuesto a la está muy muerte. expuesto a la muerte, ¿no? Regresemos a la parte que es como el catalizador, ¿no? O sea, esta cuestión de llegan 2 días, 3 días en los que todos vamos a los cementerios, nos rendimos en los cementerios para guardar luto a nuestros, bueno, recordar a nuestros familiares, conocidos, amigos pues, que fueron fallecidos. Pues todas estas cuestiones son muy románticas, bueno, pienso yo que son muy románticas. La cuestión de llevar flores, el mismo hecho de poner la ofrenda, ¿no? No me acuerdo quién puso a hacer el ejercicio de si tú fallecieras, ¿qué crees que te pondrían en tu ofrenda, ¿no? O sea, sabía que pues es un ejercicio que... Terrón, si nos estás escuchando. fuiste tú. ¿Fue él? Pues sí, ¿verdad? Un saludo a Lalo. O sea, obviamente... ¿Qué te pondrías en tu ofrenda, güey? No, bueno, No, ¿qué te pondría? Estaría interesante más bien la frase es, ¿qué te gustaría que te pusieran en tu ofrenda? Bueno, aunque una cosa es que es ¿qué te cuestión gustaría como... ¿Qué te pondría? Claro, pero porque ahí está lo curioso, ¿no? Porque se supone que le ponemos... El significado que nosotros le dimos a esa persona. Claro, o sea, Sí. porque tiene un significado, ¿no? Creo que no es algo que tú puedas como decir, tiene que ponerme esto, ¿no? Es algo como que te ponen porque Porque te relacionaban con eso, ¿no? por ejemplo, apenas vi una imagen que era así de la ofrenda. Y pues le ponían al señor su coquita, sus tacos y demás. Y pues el señor decía, me pusieron todo lo que me mató. Sí. Porque lo relacionaban Sí, con eso. Sus cigarros, Sí. su cervecita. No, y hablamos un poco El de, señor un poco de murió de hipocresía, cirrosis. si se ponen a pensar, ¿no? Justamente, hablamos un poco de esa hipocresía también que hay que tocarla. No que queda como más al gatito, pero pues ya se brincó este momento. De justamente ese tipo de cosas, ¿no? En vida estás quejándote de que toma, de que fuma, de que toma coca, bla, bla, bla. Y cuando muere en la ofrenda le pones lo que lo mató justamente. Pues sí dice, o de lo que te quejabas, ay no, es que mi gordito le gustaba el Bacardí, pues vamos a ponerle una botella de Bacardí. Pero te la pasaste la vida quejándote de que tomaba Bacardí. Entonces sí entra como una discusión, como dices tú, y te das más cuenta de que no solamente es un alivio o un despeje de la muerte en el día a día, sino como un encuentro, por decirlo de alguna manera, con el muerto también, ¿no? O sea, es como, como una disculpa, como un alivio, decirlo de alguna manera. ¿O cómo lo dirían ustedes? Creo que cumple muchas funciones, ¿no? Porque justamente, no sé cómo, creo que cada persona en su casa celebra diferentes cosas, ¿no? Sí, claro. Pero por lo menos en mi casa se tiene esta creencia de que, por ejemplo, cuando comemos, está la ofrenda y, o sea, se pone la comida ahí, ¿no? Entonces todos comemos de la ofrenda, vaya. Entonces es como esta cuestión de que están nuestros muertos aquí
y estamos como conviviendo con ellos, ¿no? Entonces, creo que cumple muchas funciones, ¿no? También lo decías, ¿no? Esta cuestión como de pedir disculpas, ¿no? Como de una especie de redención a la figura de... creo que tiene mucho que ver, ¿no? Justo con lo que hablabas de los vicios de las personas, ¿no? Quizás no siento que es como esta cuestión de también como, bueno, se tiene la creencia, ¿no? De que cuando uno pues ya está muerto, pues no puede disfrutar de estas cosas, ¿no? Entonces es como también Sí, para que las disfrute para otra que vez. las disfrute otra vez, ¿no? Que la haya matado es como esta cuestión pues darle un poco más de vida, ¿no? Es una cuestión muy interesante. Sí, obviamente, o sea, es como que existe este proceso, ¿no? De glorificación, de glorificar al muerto, ¿no? O sea, pareciera que en vida no es tan apreciado, pero se muere y, ay, y era una gran persona. Sí, justo lo que yo mencionaba en mi Y clase. era, ¿no? ajá, y era Sí. un gran maestro y un gran amigo. Y pues sí, hablaba de lo que decía Roberto, ¿no? O sea, y en vida, pues apenas si ¿Qué? le Sí, hablabas, exacto. apenas. Sí, muchas veces nos pasaba. ¿Cómo? ¿Tú hablas con tus difuntos cuando preparas la agenda? No, yo sí se los puedo decir que no. O sea, pues según yo, ayer llegaban las mascotas, ¿no? Sí. Ustedes saben que yo tuve a mi perro, que era la vida, ese pinche perro. Falleció hace un año. Y sí, tú también tuviste tu perro que falleció hace tiempo. Mi mamá puso la ofrenda, güey, a mí se me hace un simbolismo muy bonito, güey, o sea, como de detalle de simbólico. Pero porque me ponga a hablar con mi perro, no, güey, o sea, mi perro pues ya murió, ¿no? O sea, se queda todo lo que yo tengo guardado Sí, claro. y ya. Yo siempre con mi Ahora abuela. que lo abordas, güey, o sea, este tipo de cosas no funcionarían como un proceso terapéutico. Podría funcionar. Pues no como un proceso terapéutico, pero sí, yo digo más bien que como un proceso como si De redención. o de aliviane, por decirlo de alguna manera, así de soltar. Pues es que el proceso Es terapéutico una no válvula más de estar en escape. el consultorio. Como una Como válvula una de válvula de escape. escape, es que es la forma más fácil, o sea, sí, la forma más, Para que más entiendan. sencilla, los ajá, es cualquier- como una válvula de escape. No creo que como tal, como proceso terapéutico, pero sí ayuda, sí llega a hacerte pues, sentir bien, güey, ¿sabes? Es que hablamos de las bases que son más como culturales, por así decirlo, pero no hemos hablado de la base como ideológica, ¿no? O Sí, sea, lo que el impacto que tiene a nivel ideológico. ajá, sí, claro. o sea, realmente, ¿por qué se celebra el Día de Muertos, güey? O sea, ya ni siquiera hablemos de cómo, por qué se celebra en este momento histórico de nuestra vida, sino por qué se empezó a celebrar, ¿no? O sea, creo que ahí podremos encontrar como la respuesta acerca de cuál es el motivo de celebrar el Día de Muertos, ¿no? O sea, obviamente pues, son tradiciones que son de antaño y es muy difícil encontrar una razón, ¿no? Obviamente ahorita sería pues especular nada más, ¿no? Especular y eso podríamos caer como en una mancha la mancha de la vista que es muy de este momento, por así decirlo, que es muy globalizada, por así Claro, decirlo. estaría sesgado. Sí, estaría sesgado justamente. Entonces no podría pues definir por qué se empezó a celebrar el Día de Muertos, pero, o sea, es curioso porque es que el humano, el hombre, la persona, necesita este tipo de eventos, ¿no? O sea, ya hablando, sé que específicamente es algo característico de la cultura mexicana, pero el hecho de que se ha celebrado a tal nivel, ¿por qué? O sea, sí podemos hacerlo como una válvula de escape, pero realmente, ¿cuál es la necesidad de sentir este alivio, no? O sea, ¿qué apela? O sea, el humano necesita sentirse cómodo con la muerte para poder celebrar la vida o necesita sentirse cómodo con la vida para Es que poder eso es celebrar la la muerte. religión, ¿no? O sea, creo que eso es, tú me puedes dar más de una razón ahí, de que esa parte viene de la religión, ¿no? Pues creo que ahí se viene la frase esta de Marx discúlpenme, porque yo sé que voy a pecar diciendo esto, ¿no? La religión es el opio del pueblo. Pues hasta cierto punto sí tiene cierta lógica y cierta razón, ¿no? También podemos como encontrar matices Creo que de la idea, pero sí. sí tiene cierta lógica, ¿no? O sea, esto de que es un relajante, pues sí, es una válvula. Es que sí no hay otra forma de decirlo. O sea, creo que la forma Es más fácil que de entenderlo es la válvula de alivio. Es como desde que desde la religión, pues, antes de morir, pues, tienes que leerte de todos tus pecados. Y este proceso también tiene que ser esa redención con los familiares que ya fallecieron, pues, no solucionaste varias problemáticas que tenías. Qué mejor que pedir disculpas en el día designado que pues encararlo. Pues bueno, creo que justamente nos estábamos como, no desviando, pero creo que cuando estamos hablando de este tema, pues hablamos de muerte, ¿no? Y creo que justamente es importante entender que todo proceso de duelo tiene distintas como situaciones, ¿no? O sea, a final de cuentas es un proceso de pérdida.
cuando hablabas de que esta cuestión de, digamos, idealizar, ¿no? al difunto, pues creo que ocurre, y, aunque no se festeje el Día de Muertos, ¿no? Creo que justamente ya después de la pérdida es cuando uno, en retrospectiva, tiende a idealizar cualquier pérdida, ¿no? En general, no tiene que ser la de un familiar, simplemente cualquier cosa, ¿no? Entonces, justo creo que quizás por ahí también pueda ir un poco este tema, ¿no? De por qué, ¿no? En qué nos ayuda, ¿no? Porque cuando hacemos la ofrenda, cuando decimos que estamos viviendo con nuestros muertos, ¿no? Cuando les dejamos las cosas que más les gustaban, cuando recordamos, ¿no? Ponemos su foto y recordamos todos, pues también es un poco este sentimiento pues de aliviar la pérdida, ¿no? De lidiar un poco más con este duelo, que creo que quizás podría ir por ahí el hecho de ¿Sabes que... qué se nos ha pasado? Disculpa por interrumpirte, que muchas veces lo que dicen es recordar. Sí, O sea, eso tiene un impacto creo, también bueno, ¿no? O sea, padre, pues, o sea, sí, realmente nunca los tenemos, siempre los tenemos a lo mejor muchas veces presentes, ¿no? Pero esta época es el momento en el que los tenemos muy presentes. sí, Es el claro. momento en el que, pues sí, lo recuerdas como tal, ¿no? Así Sí, lo comprendo. sí, sí, sí. Y, ay, me perdí. Pues creo que justo esta cuestión va por ahí, ¿no? O sea, no me parece que, bueno, que ya recordé lo que iba a decir, ¿no? Que creo que justo también podría ser un poco esta parte como hablábamos, ¿no? De que muchas veces no se habla de estos temas. Entonces es como si reprimiéramos el duelo y tuviéramos como lo decías, ¿no? Que los tienes presentes, pero quizás no. No te Quizás los como dejas, que ¿no? no te dejas que estén presentes porque pues, son cuestiones dolorosas, pero en este momento es cuando dices, tengo que hacerlo, ¿no? Tengo que recordarlos, es casi una obligación, ¿no? No sé si sientan en su familia o en su casa, ¿no? Que es como, no, tienes que poner la ofrenda, ¿no? Tienes que poner la foto de tal, ¿no? Tienes que hacer este tipo de cosas, pues porque es una obligación, ¿no? Porque si no, ¿qué van a hacer, no? Si no, ¿dónde van a regresar cuando vengan? Sí. Entonces es como una obligación, ¿no? Tiene esta cuestión de sentirse un poquito como que tienes que hacerlo por esta persona, ¿no? Aunque creo que muchas veces lo haces pues, por uno mismo, ¿no? Porque lo haces más que nada para, pues eso, para lidiar un poco más o un poco mejor con el duelo que quizás estás reprimiendo. Lo recordamos, pero como simbólicamente lo revivimos, ¿estás de acuerdo? O sea, simbólicamente lo revivimos no solo por lo que representa el colocar lo que fue en vida de la persona en la ofrenda, sino porque es el regresarlos a nuestra casa, ¿no? El que convivan con nosotros, ¿no? Obviamente, pues está colmado de muchísimos, ¿cómo decirlo? Procesos que son muy interesantes, pero a mí me llama mucho la atención como la cuestión que es como más narcisista de este evento, ¿no? O sea, supongamos, realmente, ¿Quién tiene la ofrenda más bonita? deja todo eso, La o más sea, grande. realmente, ¿Quién la tiene más grande? Ay, La ofrenda, la ofrenda. o sea, realmente, no vamos a revivir a la persona porque le pongamos una naranja en la ofrenda, ¿están de acuerdo? Claro. La persona no va a revivir porque la recordemos. Sin embargo, aún así estamos atados a que recordarla, ¿no? ¿Pero por qué? Porque me incomoda que no esté, ¿no? O sea, me incomoda a mí, como yo, persona. Lo hablamos en proceso de duelo, ¿no? En proceso de duelo, o sea, realmente estás sufriendo porque ya no está o porque tú no estás con él, ¿no? Porque, ajá, justamente. O sea, eso es importante tomarlo en cuenta, sobre todo también en un duelo, ¿no? Pero eso es tema aparte. Sí, porque ya maestra. ¿Quién de ustedes sí vio la película de Coco? Todos vimos Coco. Todos vimos Coco. sí. ¿Recuerdan cuál era el motivo por el que se hacían las ofrendas? Bueno, se les faltaba la foto. Sí, para que pudieran cruzar el puente. Eso es. Pero por no ayuda, bueno, sí, para poder cruzar, pero se supone que solo pueden cruzar los que son recordados. Sí. Si se empiezan a olvidar porque pues ya fallecieron todos los De hecho, los la que- canción lo explica. Ajá, Recuerda. Muy bonita canción. Recuérdame. Papá. Justamente. ¡Papá! La mamá Pero sí, o sea, justamente, sí sería, te digo, como está colmado de muchos, digámoslo, sí, procesos que son muy curiosos, pues, pues sería cuestión de verlos como sin, ¿cómo decirlo? Como sin prejuicios, ¿no? ¿Sabes? Obviamente,
como es una actividad que es sumamente cultural, por así decirlo, si es que cabe la palabra, por así decirlo, pues cada quien lo celebra de la forma en la que considera que es oportuno, ¿no? Y cada quien interpreta de este evento lo que pues, se le hincha, ¿no? Entonces, Pues sí, porque pues, tiene que hacer lo propio. Sí, claro, porque al final de cuentas, pues es como te decía, ¿no? Ese sentimiento de propiedad, ¿no? El sentimiento de lo que yo siento hacia tal, lo voy a revivir. Pues, ¿no? O sea, lo que te decía pues, con mi perro, por ejemplo, ¿no? Que les decía, o sea, yo no lo veo como, ay, mi perro va a venir a comerse sus croquetitas que le dan ahí. Y me pusieron una planta de marihuana porque el perro era de que se agarraban las marihuanas y así. Neta. ¿Las mordía? Te lo juro que sí. Nos hizo una vez, mira, con un peyote. Todo se parece al dueño. Con un peyote. De hecho, ¿Qué le pasa? aquí, Estaba bien, pequeño, o sea. aquí pequeño paréntesis. El neurólogo neurólogo canino, imagino. El neurólogo del perro nos dijo que el peyote ayudó incluso para que sobreviviera un poco más debido al problema de neurodesarrollo que tenía. Tenía un problema de Neurodesarrollo. No creció el cerebro con él. Y eso, el peyote como que activó neuronas que no estaban algo activas. hizo el peyote. Sí, nos dijeron así, neta, te lo prometo que nos dijeron así. Todo con En serio, medidas buenas. que el peyote ayudó en eso. Consuman peyote. No. Es una planta sagrada, ya te dije. Claro, es sagrado, no lo hagan. Sin mí. No. Bueno, el punto es, ese no es el punto, pues, pero les decía, o sea, no porque sienta que vaya a regresar el perro, ¿no? O sea, más bien porque, pues, es la forma de recordar al perro. O sea, como ponerlo, pues sí, como simbolismo, como estuvo en tu vida, ahora lo voy a poner porque, pues, es una época para recordar a los muertos y, pues, es un muerto de los más importantes que tengo, ¿no? Es un ejemplo. Sí, pues creo que aquí podríamos ver un poco la relación que tenemos en general ya deslindándonos un poco del Día de Muertos, como tal, del ser humano con la muerte, ¿no? Creo que hay cantidad de rituales, ¿no? En distintas culturas y en distintos países del mundo que celebran, bueno, no sé si celebrar es la palabra, pero conmemoran o de cierta manera, sí, como que traen a colación la muerte en una fecha especial, ¿no? Hay culturas en las que justo sacan a sus muertos de la tumba y como que los limpian, les cambian la ropa, ¿no? Y pasan unos días con ellos. Y pues como esas hay muchas, ¿no? Hay varias. Entonces... Sí, y también nos quitamos esos tabús nosotros de que, ay, no, qué raro, qué asco, etcétera, porque pues al final de cuentas, así pueden decir de exteriores a nosotros, ¿no? Claro, lo dicen. ¿Qué nos decía el profesor? Justamente cuando llega a México, le ofrecen una calaverita. Y dice nuestro profesor, pues es que me está simbolizando la muerte, ¿no? Me quiere matar o algo del estilo. Porque pues no están familiarizados con claro. eso. Y viene de Latinoamérica. Imagínate lo que es para un europeo, para un asiático, pero o sea que de verdad no pasa por sus cabezas. Que justo, ¿no? Que es interesante, ¿no? Justo este símbolo de la calavera, ¿no? Que creo que en muchos lugares se tiene como una cuestión siniestra, ¿no? Maligna, tal. Y aquí las hacemos de dulce. Claro, aquí es... Qué delicia. De chocolate. Muy ricas, Qué bendición, sí, de azúcar es una delicia. Sí, claro, o sea, no es una cuestión así no es negativa, todo lo contrario. A ver, ahorita que estamos hablando de las culturas, ¿celebran algo ustedes? ¿El muerto? Ajá. No. Nada. No, o sea, cuando alguien muere con nosotros, el duelo, así como con ustedes, el ritual es distinto. Pero así como tal, o sea, como tal, ya un recordarlos. día para celebrar o recordar, no. No. Por cierto, para aclarar, está aquí Shakruka, Hola. judía. Muy buena. Sí, es que no, yo no Es importante, por eso Chava fresca. Yo también por eso te preguntaba esa buena onda, porque pues tienes una religión diferente a la que conocemos y la nuestra, ¿no? O sea, a lo mejor no nuestra como tal, pero que nos inculcaron. Cultura. Cultura distinta. No religión, cultura. Cultura distinta, justamente. Entonces, pues por eso te preguntaba que si ustedes celebraban como tal el Día de Muertos, no. No, pero sí, o sea, la parte de, o sea, por eso, o sea, ustedes velan, nosotros no velamos. Ok. ¿Lo explico? Sí. Ok, pues es que, o sea, para el duelo con el judío depende qué familiar se murió, porque no es lo mismo que se te muera un hermano a que se te muera un tío, o sea, son rituales distintos, obviamente, o sea, uno como familiar, ese es uno. Dos, todo depende de qué día bajo el calendario hebreico te muriste. Por ejemplo, si te mueres un viernes, te entierran el domingo por cuestiones de Shabbat, porque Shabbat es sagrado, Shabbat no se puede tocar. Para el duelo del judío, vamos a decir que son 5 cosas básicas, ¿no? Que está el Aninut, el Shiva,
Sholoshim y Abelut y el Yatzerit, una madre así, güey. Me falla muy cabrón la pronunciación. El primero es pues era así que como que el periodo entre la muerte y el entierro, porque no es lo mismo, obviamente no es lo mismo. O sea, el aceptar que tu familiar está muerto y que tú estés viendo cómo lo están enterrando, yo siento que bajo una perspectiva psicológica son shocks muy distintos, ¿no? Sí, no, claro, sí. O sea, esa parte de aceptación yo creo que es la más difícil a la hora del duelo. Sí, no como tal, yo opino lo mismo eso a nivel psicológico, discúlpame, por ese punto de que lo puedes ver muerto, pero sigues viendo el cuerpo, ¿no? O sea, sigues viéndolo. Sí. Y en el momento en el que lo entierran o lo creman, dependiendo de lo que hagan, pues sí, ya de plano ya no lo vas a ver. O sea, ya ni siquiera en el cuerpo inerte, ya. O sea, ya no existe. Entonces creo que eso es un impacto fuerte a nivel psicológico. Y sí, como dices, tienes un shock duro, ¿no? O sea, sí es un shock que te pone así de... Pues así como ya no existe, güey. Sí, o sea, ya no está, güey. Ya no está. Sí, así que literalmente ya no está. O sea, van a decir, no, pues es que está en el panteón. Está en la urna. No. Está el cuerpo. O sea, con Con nosotros, eso no me meto. por ejemplo, el velar no Ahorita se no. puede. Más difícil. Con nosotros el velar no se puede. O sea, con nosotros no es de, ay, está el ataúd abierto, vamos a despedirnos de él. No. O sea, con nosotros aquí es el dolor más, ahora sí que más culero. Y tienes que, ahora sí que checar que todo el proceso del entierro cumple los mandamientos que se dicen en la religión, que es lo que también creo que se hace con ustedes. Pues hay ciertos procedimientos, pero no son como estandarizados. No son como estandarizados. Y aparte, pues en México, pues hay muchos movimientos, ¿no? O sea, y no me refiero a... Ahora ya no vamos a hablar de... Cuestiones sociales. De cuestiones... ¿Movimientos sociales? No, de que no se hacen los procesos como se tienen que hacer. O sea, de... Negligencia. De diferentes negligencias, sí, no me refiero a que cada persona, cada familia, pues agarra diferente. Sí, hay quien trae al padre, hay quien trae al papá, hay quien le echa flores a la tumba, o sea... Hay quien le echa el puño de tierra. Hay quien, al primer puño de tierra, ¿no? Es justamente, sí. Yo sinceramente desde mi punto de vista ajeno del cristianismo catolicismo no entiendo el afán de mostrar al muerto cierta cantidad de horas, cierta cantidad de días a los familiares. O sea, En el velar. sí, o sea, siento Es que que- para la familia, o sea, ya para tu dolor de la pérdida, siento que eso es una mentada de madre. Pero también es un alivio. Porque Ajá, es pues, importante. es un Porque alivio, te pero despides. también va, si no me equivoco, y espero no equivocarme, o si no, pues que me corrijan, creo que viene de la mano con la parte de la resurrección de Jesucristo, que ves que fue el tercer día, pero obviamente aquí no se van a esperar 3 días porque va a estar muerto, tristemente, pero viene de la mano con la resurrección. Ajá. Entonces se va a quedar ahí ese tiempo, ese lapso, más que pues hace un día de velación, Para resurgir simbólicamente. para resurgir simbólicamente. Es que se hace, o ajá, se hace sea, en ¿qué ese momento. impacto tiene en la emoción humana el ver a tu Es lo familia que te iba a decir, o a tu es ser que- querido la cantidad de días o la cantidad de horas que está ahí en el ataúd? Y aparte lo maquillan. O sea, ni siquiera te dan su Rostro. yo último. O Es sea, que te justo es dan como para una darte una apariencia. última imagen, es lo que te iba a decir justamente, o sea, que te quedes con una última imagen de paz y tranquilidad. Eso Claro. ayuda en el duelo, y sí ayuda en el duelo. Por eso- Hay personas a las que no, y por eso ni siquiera se presentan a los velorios, es totalmente... O sea, cada uno Respetable. vive el duelo de una Respetable. manera totalmente diferente. Pero esto de que justamente se maquille, se arregle, se le ponga ropa diferente, es como para que lo veas en una última imagen de él se fue en paz y con calma, a pesar de lo que haya pasado y de la forma en la que haya muerto. Mientras puedas, créeme que ayuda mucho el poder ver la cara y el cuerpo de una persona. Y yo sigo lo mismo, independientemente de, lamentablemente en México lo vemos mucho, de si lo balearon, lo asaltaron, lo secuestraron, bla, 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 bla. Da mucho alivio a la persona ver a su familiar morir en paz. Sí, es muy común que se le arregle con ropa blanca. Siempre es con ropa blanca, un vestido largo Eso sí, para normal. mujeres con ropa de color blanco. O a veces los familiares les colocan pues ropa importante, como por ejemplo si se casaron, su vestido de novia o su traje en que se casó. Algo significativo. Algo así. Ajá. Ok, bueno. Además creo que tiene que ver un poco porque pues no lo velas solo, ¿no? O sea, es pasar este proceso, es un Acompañado. proceso Es algo de familiar. comunidad familiar, claro, Sí, o sea, sí, estás porque no solo es tu familia, también los amigos del familiar, ¿no? Del difunto, Compañeros de trabajo. compañeros de trabajo, no es una cuestión de todos estamos sintiendo el mismo dolor en este momento, vamos a sentirlo juntos. Entonces, creo que eso también es algo que pues es importante, ¿no? Y es algo que se tiene que vivir, ¿no? Por lo menos desde mi perspectiva. Bueno, ahora con nosotros, en vez de velar los 3 días, o sea, ya se entierra, se cumplen los mandamientos y luego sigue el Shiva.
que aquí los familiares más cercanos como padres, hijos, hermanos y hasta cónyuge, o sea, esposo o esposa, pues permanecen en su casa recibiendo las visitas y obviamente las condolencias. O sea, si aquí hay amigos cercanos o la comunidad judía, etcétera, pues obviamente se da y también se dan rezos en las mañanas de preferencia. Y obviamente aquí durante una semana, si mal no recuerdo, los dolientes, o sea, los familiares directos, se deben que sentar en sillas bajas, por ejemplo, porque eso simboliza ahora sí que la humildad y la tristeza que están sintiendo, porque su familiar está enterrado. Tú porque debes estar más arriba que tu familiar, por eso es humildad y es tristeza, porque estás sintiendo esa pérdida. Y por ejemplo, o sea, el hombre en actividades, o sea, cotidianas no se rasura. Hay judíos que no se rasuran durante 7 días, hay unos que no se rasuran dentro de todo un año. También, pues, al año pasado falleció uno de mis tíos y vi que mi papá no se cambió de ropa una semana completa porque era su hermano. Entonces, también aquí influye si es judío o es judío ortodoxo o ultraortodoxo. Sí, claro, ahí sí hay que cambiar. Porque pues también, por ejemplo, hay más mujeres, se pueden vestir del mismo color durante un año completo. Hay judíos que no ven pues televisión o no escuchan la radio por su propio luto. Pero mismo que tú estás resintiendo la tristeza de que uno de tus familiares pues falleció. Luego de esa semana sigue el tercero, que ya según yo aquí son 30 días o son 40, la neta no recuerdo. Pero, o sea, aquí pues obviamente, y creo que aquí no es exclusivo de mi religión, o sea, el aceptar que ese familiar, ese amigo, esa persona ya no está, obviamente es reincorporarse a tu vida diaria con la ausencia de esa persona. O sea, si el día de mañana yo fallezco, posiblemente sí les va a afectar a ustedes y en algún momento van a decir, aquí estaría Shakruka, ¿no? Por ejemplo. Pero es reincorporarse poco a poco y también entra lo mismo con un perro. O sea, cuando se fallece un perro, pues en vez de servir 2 platos de comida ya sirves uno, ya no escuchas ladridos, ya ahora sí que ese silencio en vez de traer paz trae tranquilidad. Pero pues es poco a poco, porque obviamente sí, haces una nueva rutina conforme a la Cambias ausencia de totalmente ese forma, ser sí. o de esa persona. Pero, o sea, entonces voy a decir que ustedes lo hacen como haciéndolo de notar eso, pues. O sea, que se note que el día que falta, pues. Ya, ok, vamos. Okay. Y un poco, ¿qué opinas tú del Día de Muertos desde tu perspectiva? ¿Cómo lo ves? Pues, o sea, Es que no creo que sea tan distante, ¿sí? como parte del país, porque yo nací en México. Sí, no claro. tengo sangre mexicana, pero yo nací en Sí. México. Yo estoy creciendo aquí. Mi dialecto es el español. A mí el Día de Muertos, hablando de solamente la festividad como tal, se me hace muy bonita, porque hacen ver a la muerte como algo que no es triste. O sea, que si estás muerto no pasa nada porque te van a recordar bien. Pero ahora, si entramos en toda esa hipocresía que ustedes mencionaron, en todo ese contexto, la neta sí es una mentada de madre. O sea, la muerte en México o cualquier lado del mundo no es así de colorida y uy, vamos a maquillarnos de catinas y vamos y me van a hacer mi intercambio de calaverita de chocolate. No, güey, no es así. O sea, Sí. la neta, hoy en día, enterarse que detectaron a una persona, que es algo muy común ya en ese contexto mexicano, en las balaceras, o sea, cualquier cosa es una mentada de madre, porque algo bonito prácticamente es algo siniestro. O sea, si preguntan de qué murió, Es una válvula de una escape. cosa es decir, pues murió de cáncer, murió de un infarto, un paro cardíaco, se metió con el narco y lo quemaron vivo. O sea, pues no es lo mismo. No, por eso justamente pues, hablamos de esta relación tóxica, ¿no? Justo, porque creo que podemos retomar ahí, ¿no? Ajá, Justamente sí, con este comentario. Es una relación tóxica porque, sí, o sea, todo el año estamos viviendo violencia constantemente, ¿no? Violencia de cualquier tipo, en cualquier índole, de cualquier estatua, cualquier otro estrato, es violencia. Y sin embargo llegamos con ganas de regalar calaveritas a estas fechas, ¿no? Sin embargo llegamos con ganas de poner balones de fútbol en las ofrendas, ¿no? O sea, entonces, obviamente, sí, pues obviamente sí es muy diferente como la conceptualización de la muerte del otro, la muerte del que está cerca de mí, por así decirlo. O sea, para mí, pues es muy sencillo, pues ver el contexto que puede estar viviendo el norte o puede estar viviendo el sur, y no compadecerme de eso y aún así seguir celebrando la muerte, ¿sabes?
Entonces, pues es muy interesante con todas estas perspectivas que tienen, ¿no? Acerca de la muerte, porque pues al fin y al cabo pues es psicología, ¿no? Al fin y al cabo podríamos atribuírselo a una necesidad de sentirnos bien con nosotros mismos y con la muerte del otro, ¿no? O sea, son procesos pues muy interesantes que son sumamente socializados, ¿no? Entonces ¿cómo decirlo? Habría que tener en consideración como todos estos factores que afectan, ¿no? A este tipo de festividades, ¿no? Para que la próxima vez que quieras, pues, festejarlo, pues realmente sea conciencia, ¿no? O sea, porque... Sí, sobre todo también hacer entender que esto en el plan no era criticar, o sea, No, simplemente para pues nada. dar la información. Y yo sí pienso que es una festividad impresionante. O sea, a Sí, me nivel encanta. simbólico es una festividad que se tiene que vivir sí o sí, porque funciona como alivio, funciona como recuerdo, funciona como aprecio, funciona como lo que tú lo quieras tomar. O sea, a pesar de que lo que estamos diciendo, de que sí hemos romantizado en muchos aspectos, pero no solamente por Día de Muertos, o sea, eso lo romantizamos día a día y Sí, claro. nos acostumbramos, entre Pero comillas, qué a vivir facilidad así. es romantizar las cosas, o sea, por ejemplo, el Día de la Madre. No, pero o sea, a lo que me refiero es específicamente a esto, porque vivimos una época de mucha violencia, sobre todo en México, ¿no? Claro. Entonces, pues lógicamente funciona como alivio y está muy padre. Es una festividad que tiene que seguir, es una festividad que es maravillosa, ayuda a muchísimo y es una festividad que sirve mucho cada año para recordar a las personas que queremos. Así que sigan haciéndolo. Sí, la sí, verdad. sí. Es una O sea, cosa que es no, preciosa. seamos conscientes de lo que pasa en el exterior, pero también vivamos nuestro... Sí, Conservemos nuestras tradiciones. Es Sí, una, exacto. es una tradición que se debe que a nosotros como ya futuros adultos, pues es algo que nos corresponde. Los adultos ya están más adultos que futuro adulto. Futuro adulto, Tú hermano. tienes 20, güey. Tú tienes 20. 21. Ah, va, Ah, 21. Yo también tengo Muy bien. 21. Jovencitos, Tú eres el único señor. jovencitos de 21. Señor. Este, Anciano. No, hasta que tenga 30 yo me vas a decir señor. Pues es importante que lo que nos toca de ya a las nuevas generaciones, que Claro. son de 15 años, más o menos. Que se Pues siga inculcarle- haciendo. Que se siga haciendo y seguirles inculcando y darles a entender cuál es su verdadero Sí, significado. en un mundo en el que pareciera que estamos ¿cómo dijiste? Homogenizando una cultura, ¿no? Es importante que nos diferenciemos de otras, ¿no? O sea, es importante que mantengamos una identidad, y pues qué mejor forma de mantener una identidad que promulgando nuestra cultura, ¿no? O sea, con coco. Con que nos quieren monopolizar la tradición. No, el libro de la vida. Ese está más bonito. No, pero también aquí, o sea, lo más importante es que no haya un sobreluto. O sea, por ejemplo, miren nosotros los nobles. Sí. O sea, en lo que sí el papá era un sobreluto. O sea, todo era de la memoria de la mamá. Pues eso también está mal. Pero que también no sea la parte de solamente el 1 y el 2 de noviembre voy a checar pues el recuerdo de mi familiar, ¿no? O sea, si ustedes tienen la costumbre de ir a ¿qué es? ¿Cementerio? Panteón, Al cementerio. panteón, ajá, al panteón. Ay, no mames. Dios mío, Roberto. Ya, corte. Ay, ya. No, pues sí, quiero hacer una pregunta desde hace rato. Ya para cerrar. Sí, porque ya se nos va a acabar la piña. Ay, ya. No, Parte sí, de mi parte. termina lo que vas a O decir. sea, que obviamente yo sí he visto mucha gente que se está en chinga de no, es en la tumba de mi papá. Y sí es como, ¿por qué no puedes ir en Semana Santa, por ejemplo, Sí, a ponerle flores a la tumba de tu papá? Si para ti es importante que su tumba esté bonita, porque solamente tiene que ser el 1 y el 2. Y pues también cómo se pasa de verga con los precios, güey. O sea, Ay, sí, sí, ¿no? están carísimos. güey. Tienes que, capitalismo. tienes que comprar 2 semanas Bueno, antes. ya, mi pregunta al final, quería preguntar es, ¿qué simboliza para ustedes la muerte? No el Día de Muertos, la muerte. La muerte. Uf, yo sí. Quiero una respuesta rápida. El mío sí es muy. Pues ya es. O sea, el final de la vida, güey. O sea, el final de la vida como la conocemos. El terminar de la conciencia. Sí, claro. Sí, es el final absoluto. Ya lo que queda después es otra cosa, ¿no? Es una pérdida. Un proceso que todos vamos a terminar pasando y pues que la gente entienda que la muerte es bonita, bueno, no bonita, pero es algo que va a pasar y se van a ir Proceso eliminando tabúes. inevitable. Y entre más rápido entiendan qué va a pasar, mejor. Mejor. Dejamos de ver a la muerte como Un enemigo. Como un enemigo y lo empezamos a ver como la mayor motivación para vivir al día a día. Exacto. Vivimos la muerte a través de la vida. Así es. Pues bueno, Y esto entender fue. la vida es la vida.
Esto fue todo por el día de hoy, compañeros. Radio Escuchas, Actos Altina, como quieran denominarse. Muchas gracias por su atención prestada el día de hoy. Pues muchas gracias y hasta luego. Luego celebren el Día de Muertos, no se la guarden. Sí. Hasta luego. No mames, es una vez a tu pinche piso, pendejo.